Bueno, hace bastantes años, yo tenía 20 y a los 20 años hice un viaje con una cantidad de compañeros y de amigos que en realidad nos juntamos y éramos como 12, de mochileros a Perú y a Bolivia. En ese momento había dictadura acá en Uruguay, había dictadura también en Bolivia, y era un poco complicado en cuanto al toque de queda, a que había que guardarse después de las 11 de la noche, se podía circular por la calle, etc. Bueno, hicimos todo ese viaje y ese peregrinaje que lo disfrutamos muchísimo por Bolivia, por Perú. Llegamos a Machu Picchu, luego de pasar por Cusco, y estuvimos un mes viajando. Era enero, era época de lluvias en esa zona, cosa que nosotros en realidad no le habíamos dado mucha bolilla. Hicimos la mayor parte del viaje en tren. Teníamos un pase americano y bueno, con el tren fuimos andando y creo que casi todo lo hicimos en tren. Algunos pedazos en ómnibus, en algunos sectores, en fin. Terminado Machu Picchu, que era como lo culmine de todo, luego de haber pasado por Bolivia, etcétera, al lado Titicaca, ya teníamos que volver. Entonces, de los 12, volvimos por diferentes rutas. Algunos volvimos por donde habíamos ido, es decir, por Argentina. Otros volvieron por el Amazonas, otros si fueron a Lima, tenían tiempo y se iban a Lima, bueno. Y quedamos 4 que nos volvimos por el mismo lugar. Pero el tema es que cuando regresamos en el tren hacia Bolivia, bajamos a Bolivia y teníamos que cruzar hacia Argentina. Y ahí nos agarró la famosa época de lluvias y se inundaron los caminos se hicieron de barro, de lodo, y el tren no funcionó. Y entonces llegamos a un pueblo que existe entre Bolivia y Argentina que se llama La Quiaca. Yo me acordaba de La Quiaca porque yo tenía un tío que era argentino y que siempre me bromaba que no había nada más espantoso que La Quiaca. Yo lo escuchaba, nunca le di mucha bolilla, hasta que llegué a La Quiaca. Y quedamos varados en La Quiaca, porque ahí terminó el tren y no había más vía de tren posible de avanzar. Y realmente era horrible La Quiaca. Y lo peor era que en ese momento Argentina para nosotros era sumamente caro. Una flauta de pan, me acuerdo que salía, como si yo dijera ahora, no sé, 300 pesos. Era imposible de comprar. Entonces, todos los que llegaban a ese lugar en La Quiaca quedaban varados en el mismo lugar que era la estación de tren. En esa estación de tren caía gente y quedábamos durmiendo, no teníamos un peso, ¿no? Quedábamos durmiendo en la estación de tren. Hasta que aquello, claro, cuando vimos que avanzaban los días, uno quedaba en la estación de tren cuidando de las mochilas y de las cosas, y los otros salían a buscar recursos. Entonces fuimos a pedir trabajo, en un restaurante les dimos pena, nos dieron de comer, porque les ofrecimos lavar los platos, en fin, era todo muy caro. Y había un par de hermanos argentinos que ellos podían cruzar con más facilidad la frontera, ¿sí?, de Argentina a Bolivia, cosa que a nosotros no nos dejaban tanto al ser uruguayos. Entonces les pedíamos a ellos que nos compraran del otro lado, porque del lado boliviano era mucho más barato, que nos compraran latas, comidas, en fin, para sobrevivir. Bueno, al final, en el cuento siguió llegando gente, cayeron unos irlandeses, uno que hablaba en inglés y decía, le llegamos a entender que el tipo tenía hepatitis, en una estación de tren chiquitito, un tipo con hepatitis y nosotros alrededor, bueno, divino. Finalmente, un día un ómnibus argentino se decide que va a pasar y que nos puede llevar. Y logramos salir de la estación de La Quiaca en el ómnibus. Y llegamos a una zona de Argentina más abajo a poder tomar un tren, con el famoso pase de tren americano. Y ahí estábamos muertos de hambre. Entonces uno de mis amigos, que se llama Martín, decide durante el tren jugar un truco con estos argentinos que no tenían buena onda, ninguno de ellos, ¿no? Pero él decide con otro amigo jugarle un truco y le apuesta en el truco una milanesa al pan y pierde. Entonces pierde
Entonces encima le tenemos que comprar la milanesa del pan al argentino, que no nos perdonó la milanesa del pan, y nos fuimos muertos de hambre, hasta que finalmente logramos llegar a Retiro, a la estación de tren de Buenos Aires. Y bueno, y el cuento en realidad, y cada uno más o menos mugrientos, llenos de mugre, muertos de hambre, cada uno fue buscando sus familiares en Buenos Aires. Yo fui a buscar a unos tíos míos, les fui a pedir plata porque no tenía plata para volverme en el barco. Y bueno, y mismo ahí en la estación de Retiro, yo siempre cuento que la única vez en mi vida que puedo decir que sentí hambre fue porque estaba muerta de hambre y vi un niño comiéndose una medialuna rellena y creí que se la iba a robar. Realmente sentí que tenía ganas de robarle la medialuna rellena y comérmela, pero bueno, no lo hice, pero fue la única vez que puedo decir, lo que es el hambre, ¿no? Qué horrible. Y bueno, y en realidad el cuento termina, obviamente, todo bien, en la casa de otros familiares, de otros amigos, bañándonos, etcétera, sacándonos la mugre y el hambre de todos esos días.